Elizabeth llegó al rancho de William Harrison dispuesta a entregar a su bebé Tommy a cambio de una hogaza de pan, después de que la compañía minera se negara a compensar la muerte de su esposo y el pueblo le cerrara todas las puertas. El dueño de la tienda, el señor Patterson, la había despedido sin piedad, diciéndole que necesitaba a alguien más disponible, dejándola sin recursos y al borde de ver morir a su hijo de hambre. Pero cuando el ranchero escuchó su desesperada oferta, su prolongado silencio no fue rechazo. Fue el momento en que decidió cambiar el destino de ambos con dos simples palabras que abrieron la puerta a una nueva vida. Escucha cómo un acto de compasión en el momento exacto transformó la tragedia más oscura en una historia de dignidad recuperada, familia inesperada y la prueba de que a veces la justicia llega de las manos más silenciosas. Sarah Miller cerró la puerta de su pequeño apartamento con un sonido definitivo que resonó en el pasillo vacío como el último latido de un corazón que se detiene. Sus dedos temblorosos se aferraron a las llaves por un momento antes de deslizarlas en el bolsillo rasgado de su chaqueta de lana azul marino, la misma que había usado en su última entrevista de trabajo 3 semanas atrás. El cartón de desalojo por falta de pago seguía pegado en la puerta, sus letras rojas como una herida abierta que sangraba vergüenza. Sarah había logrado evitar la mirada de los vecinos durante las últimas 2 semanas, pero ahora, con sus 3 maletas desgastadas y una caja de cartón que contenía los pocos objetos de valor sentimental que le quedaban, ya no podía esconderse. A los 32 años, Sarah se sentía como si hubiera vivido 3 vidas diferentes. La primera había sido la de una joven optimista que se casó por amor y creyó en los finales felices. La segunda, la de una madre devota que luchó por mantener unida a su familia mientras todo se desmoronaba lentamente. Y ahora, esta tercera vida la encontraba sola, sin hogar, y lo más doloroso de todo, sin su hijo Tyler. El recuerdo de la última audiencia de custodia la golpeó con la fuerza de una ola helada. Las palabras del juez resonaban en su mente como un eco cruel. La inestabilidad económica de la señora Miller no proporciona un ambiente adecuado para el menor. Tyler, su pequeño de 8 años con sus rizos castaños y sus ojos brillantes llenos de preguntas, se había quedado con su padre. Un hombre que había convertido el amor en resentimiento y la paternidad en una competencia que Sarah había perdido por completo. El anuncio clasificado había aparecido en su teléfono móvil como un mensaje del destino, justo cuando Sarah revisaba por 100ª vez las ofertas de empleo mientras esperaba el autobús que la llevaría al albergue temporal. Se busca cocinera interna para familia adinerada en Connecticut. Salario generoso, alojamiento incluido, inicio inmediato, experiencia en cocina casera requerida, referencias deseables. Sarah había respondido inmediatamente. Su mensaje cargado de una desesperación que intentó disfrazar como entusiasmo profesional. Para su sorpresa, la respuesta llegó en menos de 1 hora. Una dirección elegante en los suburbios exclusivos de Connecticut y una cita para esa misma tarde. El viaje en tren hasta Connecticut le costó los últimos $15 que tenía en su billetera. Pero Sarah se aferró a la esperanza como un náufrago se aferra a un trozo de madera flotante. Durante todo el trayecto, practicó mentalmente lo que diría, cómo explicaría su situación sin sonar completamente desesperada, aunque lo estuviera.
La mansión de los Harrison se alzaba como un palacio de cuento de hadas al final de una calle bordeada de robles centenarios. Sarah se detuvo frente a las puertas de hierro forjado, sintiéndose completamente fuera de lugar, con su ropa arrugada y sus zapatos desgastados. La propiedad era inmaculada, jardines perfectamente cuidados, una fuente de mármol en el centro del camino circular y ventanas que brillaban como cristales bajo el sol de la tarde. Michael Harrison abrió la puerta antes de que Sarah pudiera tocar el timbre, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. Era un hombre alto, probablemente de 43 o 44 años, con el tipo de presencia que llenaba una habitación sin esfuerzo. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás y vestía una camisa blanca impecable con mangas arremangadas que dejaban ver unos antebrazos fuertes y bronceados. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Sarah. Eran de un azul profundo, del color del océano en una tarde de tormenta, y parecían cargar un peso que ella reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que veía en el espejo cada mañana, la de alguien que había perdido algo irreemplazable y estaba aprendiendo a vivir con esa ausencia. «Señorita Miller», dijo Michael, extendiendo una mano que era sorprendentemente cálida y firme. «Gracias por venir tan rápidamente. Sé que el aviso fue muy corto». «Por supuesto, señor Harrison», respondió Sarah, tratando de mantener su voz firme a pesar de los nervios que le hacían temblar las rodillas. «Aprecio mucho la oportunidad». Michael la condujo a través de un vestíbulo que parecía sacado de una revista de decoración. El suelo de mármol blanco reflejaba la luz que se filtraba a través de una claraboya circular, y una escalera curva se alzaba hacia el segundo piso como una cascada de elegancia. Pero a pesar de toda la belleza y el lujo que la rodeaba, Sarah notó algo extraño. La casa se sentía vacía, no solo de personas, sino de vida. «He traído mis referencias», comenzó Sarah, buscando en su bolso los documentos cuidadosamente preparados, «y mi currículum muestra mi experiencia en...» «Eso no será necesario por ahora», la interrumpió Michael con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Lo que más me importa en este momento es que Emma se sienta cómoda con usted. Ella es particular con las personas nuevas». Fue entonces cuando Sarah la vio por primera vez. Una pequeña figura se asomaba desde detrás de la escalera de mármol, medio escondida entre los barrotes ornamentados como un pajarillo asustado, observando desde las ramas de un árbol. Emma Harrison tenía 6 años, pero algo en su postura y en la forma cautelosa en que observaba el mundo le daba una gravedad que no correspondía a su edad. Su cabello rubio rizado caía en ondas suaves sobre sus hombros delgados y tenía los mismos ojos verdes brillantes que Sarah había visto en una fotografía familiar que colgaba discretamente en el pasillo. Vestía un vestido rosa que había conocido días mejores, con pequeñas manchas que hablaban de comidas apresuradas y juegos solitarios. Lo que más conmovió a Sarah fue el osito de peluche que Emma abrazaba contra su pecho. Era evidente que había sido muy amado. Su pelaje marrón estaba desgastado en algunos lugares. Una oreja estaba ligeramente descosida y tenía esa textura suave que solo viene de años de abrazos necesarios. «Hola, Emma», dijo Sarah suavemente, instintivamente bajando su voz al tono que solía usar con Tyler cuando tenía pesadillas. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. Una lección que había aprendido durante sus años de maternidad.
Los niños necesitaban ser vistos, no mirados desde arriba. Emma la observó durante varios segundos, que se sintieron como horas, sus ojos verdes estudiando cada detalle del rostro de Sara, como si estuviera memorizando algo importante. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro, preguntó: ¿Sabes hacer panqueques con forma de corazón? La pregunta golpeó a Sara con una inesperada ternura. Tyler solía pedirle lo mismo cada domingo por la mañana, y ella había perfeccionado la técnica de crear corazones perfectos con la masa dorada. «Claro que sí», respondió con una sonrisa genuina que había olvidado que podía hacer. «¿Son tus favoritos?» Emma asintió tímidamente, y por un momento Sara vio un destello de algo parecido a la esperanza en esos ojos verdes. «Mi mamá nunca supo hacerlos», murmuró la niña, abrazando más fuerte a su osito. El comentario flotó en el aire como una confesión involuntaria, y Sara sintió que algo se movía en su pecho. No era solo simpatía lo que sentía por esta niña pequeña y claramente solitaria, era reconocimiento. Emma tenía la misma expresión que Sara había visto en Tyler durante los meses previos al divorcio. La mirada de un niño que está aprendiendo que el mundo de los adultos es un lugar inestable donde las personas importantes pueden desaparecer sin explicación. Michael se aclaró la garganta suavemente, rompiendo el momento. «Emma, ¿por qué no le enseñas a la señorita Miller la cocina? Estoy seguro de que le gustaría verla». Emma se separó lentamente de la escalera, todavía abrazando su osito, y caminó hacia Sara con pasos pequeños y cautelosos. «Se llama Chocolate», dijo, levantando ligeramente el oso de peluche. «¿Te gusta su nombre?» «Me encanta», respondió Sara sinceramente. «Es perfecto para él». Por primera vez desde que había llegado, Emma sonrió. Fue una sonrisa pequeña e indecisa, como la primera flor que se atreve a brotar después de un invierno muy largo, pero fue real y hermosa. Mientras Emma la guiaba hacia la cocina, charlando tímidamente sobre Chocolate y sus aventuras imaginarias, Sara sintió algo que no había experimentado en meses. Un propósito. No sabía aún qué significaba todo esto, o si esta oportunidad podría sacarla del abismo en el que había caído su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, había llegado exactamente donde necesitaba estar. Las primeras semanas en la mansión Harrison transcurrieron como un sueño extraño. Sara se instaló en la habitación de servicio del segundo piso. Un espacio modesto, pero infinitamente mejor que cualquier lugar donde había dormido en meses. Sin embargo, algo no encajaba en esa familia aparentemente perfecta. Michael era un fantasma elegante que salía cada mañana a las 7 en punto y regresaba tarde por las noches. Cuando estaba en casa, se encerraba en su oficina con llamadas interminables. Sara notó que la mansión estaba conspicuamente vacía de fotografías familiares, como si el pasado hubiera sido cuidadosamente borrado. Emma era el verdadero misterio. A los 6 años, la niña poseía una gravedad que rompía el corazón. Pasaba la mayoría del tiempo sola, jugando con juguetes caros que parecían nuevos y apenas tocados. Lo que más preocupaba a Sara eran las pesadillas nocturnas de Emma. Cada madrugada, los gritos de la niña atravesaban las paredes, pero Michael nunca acudía a consolarla. La primera vez que esto sucedió, Sara esperó escuchar los pasos del padre. Solo hubo silencio. Después de 15 minutos no pudo contenerse más. Encontró a Emma acurrucada en su cama, empapada en sudor frío y abrazando a Chocolate. «Soñé que todos se iban y me dejaban sola en la casa grande», había sollozado la niña.
Desde esa noche, Sarah estableció una rutina no oficial de consolar a Emma durante sus pesadillas. Durante el día, la niña se convirtió en su sombra en la cocina, haciendo preguntas constantes y ayudando con una seriedad que no correspondía a su edad. Una tarde lluviosa, mientras preparaban galletas juntas, Emma preguntó: «Sarah, ¿tú tienes hijos?» Sarah sintió que su corazón se detenía. «Sí, tengo un niño llamado Tyler. Tiene 8 años». «¿Dónde está?» «Vive con sus papás ahora. A veces los adultos toman decisiones que separan a las familias», explicó Sarah, luchando contra las lágrimas. Emma procesó esto en silencio antes de preguntar con voz diminuta: «¿Eso es lo que pasó conmigo también?» La pregunta golpeó a Sarah como un puño. Vio en esos ojos verdes el mismo dolor que había llevado durante meses. Esa noche, después de acostar a Emma, Sarah llamó a Tyler. La conversación fue más corta y forzada que nunca. «Papá dice que necesito acostumbrarme a mi nueva vida», dijo Tyler con voz distante. Después de colgar, Sarah se permitió llorar por primera vez desde su llegada. Se sentía como una impostora, cuidando a la hija de otro hombre mientras la suya propia se desvanecía de su vida. 2 corazones rotos bajo el mismo techo, cada uno navegando su propio océano de pérdida, sin saber que estaban a punto de descubrir que las familias verdaderas a veces se forman por la necesidad mutua de sanar. Era una noche lluviosa de noviembre cuando todo cambió. Sarah había estado en la casa Harrison durante 2 meses, estableciendo una rutina que parecía funcionar para todos. Emma había comenzado a sonreír más frecuentemente. Sus pesadillas habían disminuido, y Michael había expresado su satisfacción con el trabajo de Sarah en sus pocas pero corteses conversaciones. Esa noche Emma tuvo una pesadilla particularmente intensa. Sarah la escuchó llorar desde su habitación y corrió instintivamente hacia ella. Encontró a la niña sentada en su cama, sollozando y aferrándose a chocolate como si fuera su única ancla en una tormenta. «¿Qué pasa, mi amor?», susurró Sarah, sentándose en el borde de la cama y acariciando el cabello rizado de Emma. «Soñé que te ibas como mamá», gimió Emma, arrojándose a los brazos de Sarah. «Todos se van, todos me dejan sola». Sarah abrazó a la niña temblorosa, sintiendo sus propias lágrimas comenzar a formarse. «Estoy aquí. No me voy a ir». «¿Lo prometes?», preguntó Emma, levantando su carita manchada de lágrimas. «Te lo prometo», respondió Sarah, aunque una parte de ella sabía que no tenía derecho a hacer esa promesa. Emma se quedó en silencio durante varios minutos. Pero Sarah podía sentir que algo importante estaba por suceder. La niña tenía esa expresión concentrada que ponía cuando estaba reuniendo valor para algo difícil. «Sarah», murmuró finalmente, «tengo que decirte un secreto muy importante». Sarah se asintió, secando las lágrimas de las mejillas de Emma con sus pulgares. «Papá no te contrató solo para cocinar», susurró Emma, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien los escuchara. «Yo le dije que te quería aquí». El mundo de Sarah se detuvo. «¿Qué quieres decir, cariño?» «Vi tu foto en el internet cuando papá estaba buscando cocineras», continuó Emma con voz temblorosa. «Pero tú tenías la misma cara triste que yo. Y pensé que tal vez si venías aquí ya no estaríamos tristes ninguna de las dos». Sarah sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «Emma, le dije a papá que solo quería que tú cocinaras para nosotros, que tú eras especial», interrumpió Emma desesperadamente, «porque yo te elegí para ser mi mamá». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sarah ahora,
La verdad la golpeó con la fuerza de una revelación. No había sido contratada simplemente como cocinera. Había sido elegida por una niña de 6 años que reconoció en ella a alguien igualmente necesitada de amor. Pero yo no puedo ser tu mamá, Emma. Tu papá me contrató para... Pero yo te elegí, insistió Emma con la lógica simple pero devastadora de una niña. Y tú me elegiste a mí también, ¿verdad? ¿Por qué vienes cuando tengo pesadillas y me enseñas a cocinar y me abrazas cuando tengo miedo? En ese momento, Michael apareció en el umbral de la puerta, claramente despertado por las voces. Sus ojos se encontraron con los de Sara por encima de la cabeza de Emma, y en esa mirada Sara vio confirmación, culpa y algo más profundo: esperanza. Una hora después, cuando Emma finalmente se durmió, Michael y Sara se sentaron en la cocina con tazas de café que ninguno de los dos tocó. Emma tenía razón, admitió Michael, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. Cuando vi tu perfil, no fue solo tu experiencia culinaria lo que me llamó la atención. Fue algo en tus ojos. Sara esperó que continuara, sintiendo que estaba a punto de escuchar la verdad que había estado esquivando durante semanas. Mi esposa nos dejó cuando Emma tenía 4 años, continuó Michael, su voz cargada de una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Simplemente decidió un día que la maternidad no era para ella. Se fue y nunca miró atrás. Michael, comenzó Sara. Emma rechazó a 6 niñeras diferentes en 2 años. La interrumpió suavemente. No les hablaba. No comía cuando ellas cocinaban. Tenía pesadillas terribles. Pero contigo, desde el primer día, fue diferente. Sara sintió que algo dentro de su pecho se ablandaba. ¿Y tú qué esperabas? Michael miró hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo. Honestamente, no lo sabía, pero cuando Emma me dijo que te quería como su mamá, algo despertó en mí. Vi cómo la tratabas como si fuera lo más preciado del mundo. Yo perdí la custodia de mi hijo, confesó Sara. Tyler tiene 8 años. Su padre me considera un fracaso. No lo eres, dijo Michael firmemente. Puedo ver el amor que tienes para dar. Emma lo sintió desde el momento en que entraste por esa puerta. Sara sintió que las lágrimas amenazaban con volver. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Creo que dejamos de fingir que esto es solo un trabajo, respondió Michael con una sonrisa tentativa. Creo que admitimos que los 3 necesitamos esto. Necesitamos ser una familia. Por primera vez en meses, Sara sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho. Tal vez las familias no siempre se formaban de la manera tradicional. Tal vez a veces se creaban por la necesidad mutua de sanar, por el reconocimiento del propio dolor en los ojos de otro y por el amor de una niña pequeña que tuvo la sabiduría de elegir exactamente lo que necesitaba. 6 meses después de aquella noche lluviosa de confesiones, la mansión Harrison había cambiado completamente. Ya no era un museo silencioso de lujos vacíos, sino un hogar lleno de vida imperfecta y hermosa. Sara ya no dormía en la habitación de servicio. Se había mudado al dormitorio principal junto a Michael, quien había resultado ser un hombre gentil y considerado una vez que bajó las defensas que había construido alrededor de su corazón roto. Su relación había florecido lentamente, construida sobre una base de comprensión mutua y el amor compartido por Emma. Las mañanas ahora comenzaban con el sonido de risas en la cocina. Emma se despertaba temprano para ayudar a Sara a preparar el desayuno, y Michael había ajustado su horario para poder sentarse con ellas antes de ir al trabajo.
Los panqueques con forma de corazón se habían convertido en una tradición sagrada de los domingos. Emma había florecido como una flor que finalmente recibe el agua que necesita. Sus pesadillas habían desaparecido casi por completo, reemplazadas por sueños que la hacían despertar sonriendo. Ahora llamaba a Sarah mamá abiertamente, sin miedo ni vacilación, y Sarah había comenzado los procedimientos legales para adoptar oficialmente a la niña. Mamá Sarah, había dicho Emma un día, usando el título que habían acordado juntas. ¿Esto significa que nunca te vas a ir? Nunca, había prometido Sarah, y esta vez sabía que era una promesa que podía cumplir. Pero el cambio más significativo había llegado una tarde de primavera cuando un auto se detuvo frente a la casa. Sarah observó desde la ventana de la sala mientras un niño de 8 años con rizos castaños salía del asiento trasero, mirando la mansión con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Tyler. Michael había contratado al mejor abogado familiar de Connecticut para ayudar a Sarah a recuperar sus derechos de visita. Las audiencias habían sido largas y emocionalmente agotadoras, pero finalmente el juez había dictaminado que Sarah ahora tenía un hogar estable y los medios para cuidar a su hijo. Las visitas de fin de semana habían sido aprobadas, con la posibilidad de aumentar el tiempo en el futuro. Sarah salió corriendo de la casa, sus piernas apenas capaces de llevarla lo suficientemente rápido hacia su hijo. Se arrodilló frente a él en el camino de entrada, bebiendo la vista de su rostro como alguien que había estado en el desierto finalmente encuentra agua. «Hola, mi amor», susurró, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Tyler la miró con expresión cautelosa, todavía influenciado por los meses de alienación de su padre. «Hola, mamá. Hay alguien que quiero que conozcas», dijo Sarah gentilmente tomando su mano. Emma apareció en la puerta sosteniendo a Chocolate y mirando al niño mayor con ojos curiosos. Michael estaba detrás de ella, su mano apoyada suavemente en el hombro de la niña. «Tyler, esta es Emma, y este es Michael», presentó Sarah, sintiendo la importancia del momento a sentarse sobre todos ellos. Durante las primeras horas, Tyler fue reservado, observando esta nueva configuración familiar con la cautela de un niño que había aprendido que las cosas buenas pueden desaparecer. Pero Emma, con la intuición especial que los niños poseen, no intentó forzar nada. Simplemente le ofreció galletas que había ayudado a hacer, le mostró su habitación y le preguntó si le gustaban los dinosaurios. «Me encantan los dinosaurios», había admitido Tyler, y Sarah vio la primera grieta en su armadura. A la hora de la cena, Tyler estaba sentado junto a Emma en la mesa del comedor, explicándole pacientemente las diferencias entre un tiranosaurio y un velociraptor. Michael hacía preguntas que demostraban interés genuino, y Emma escuchaba con adoración evidente a este hermano mayor que acababa de aparecer en su vida. Esa noche, después de que ambos niños estuvieran en la cama, Sarah y Michael se sentaron en el porche trasero, observando las estrellas que parpadeaban en el cielo oscuro. «Va a tomar tiempo», dijo Michael suavemente, tomando la mano de Sarah. «Lo sé», respondió ella, «pero tenemos tiempo. Finalmente tenemos tiempo». «¿Sabes qué me dijo Emma hoy?», preguntó Michael con una sonrisa en su voz. Sarah lo miró con curiosidad. Me dijo: «Papá, creo que Dios sabía que todos nos necesitábamos, por eso hizo que nos encontráramos». Sarah sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud abrumadora. Emma tenía razón. De alguna manera, en medio del caos y el dolor,
4 almas rotas se habían encontrado y habían comenzado a sanar juntas. La adopción de Emma se finalizó 3 meses después en una ceremonia simple en el juzgado. Emma llevaba su vestido favorito y sostenía a Chocolate con una mano mientras tomaba la de Sarah con la otra. Tyler estaba allí también, ahora visitando cada 2 fines de semana y durante las vacaciones escolares, y había comenzado a llamar a Michael por su nombre con creciente afecto. Cuando el juez declaró la adopción oficial, Emma se giró hacia Sarah con los ojos brillantes. ¿Ahora eres mi mamá de verdad? Siempre fui tu mamá de verdad, respondió Sarah, abrazándola, desde el momento en que me elegiste. Y yo te elegí a ti, susurró Emma contra su hombro. Esa noche, mientras Sarah metía a Emma en la cama, la niña le hizo una última pregunta. «Mamá, ¿crees que las familias rotas pueden convertirse en familias completas otra vez?» Sarah pensó en su viaje, la pérdida, el dolor, el sentirse completamente destruida y luego el lento proceso de reconstrucción. Pensó en Michael, quien había perdido a su esposa, pero encontró el valor para amar de nuevo. Pensó en Tyler, quien estaba aprendiendo lentamente a confiar otra vez. Y pensó en Emma, la niña sabia que había tenido la intuición de elegir exactamente lo que todos necesitaban. Creo que las familias rotas pueden convertirse en algo aún mejor, respondió finalmente. No volvemos a ser lo que éramos antes, pero nos convertimos en algo nuevo, algo más fuerte porque conocemos el valor de lo que tenemos. Emma sonrió, sus ojos comenzando a cerrarse con el sueño. Me gusta nuestra familia nueva. Yo también, mi amor. Yo también. Sarah apagó la luz y se quedó de pie en la puerta por un momento, observando a su hija dormir pacíficamente. Había venido a esta casa creyendo que la habían contratado para cocinar, pero había sido elegida para algo mucho más importante, para ser madre, para ser amada, y para aprender que a veces los finales más dolorosos son simplemente el comienzo de las historias más hermosas. En la habitación de al lado, Tyler dormía en lo que se había convertido en su cuarto durante sus visitas. Abajo, Michael revisaba algunos documentos mientras esperaba que Sarah bajara, y en el corazón de Sarah, por primera vez en años, había paz completa. Las familias, descubrió, no siempre llegaban de la forma que esperabas. A veces llegaban en pedazos rotos que aprendían a encajar juntos de maneras nuevas y sorprendentes. Y a veces, solo a veces, eran elegidas por el corazón sabio de una niña pequeña que entendía que el amor verdadero reconoce su propio reflejo en los ojos de otro.